¿Os acordáis de la última vez que alguien ha dicho algo o ha hecho algo que os ha sentado mal? ¿Que os ha herido? Quizá un gesto, una mirada que os ha provocado malestar. ¿Y os acordáis de la última vez que vosotros habéis hecho o dicho algo que ha provocado malestar a una persona, a otra persona? Porque realmente las personas tenemos en nuestra forma de ser, como característica humana, la agresividad. Nosotros somos agresivos, es una parte inherente del ser humano. Damos y recibimos agresividad constantemente, pero no solo damos agresividad, también damos amor, damos cariño, damos cuidados, y hoy vamos a hablar justamente de esta situación, de situaciones en las que las personas que tenemos conflicto, pues damos agresividad y damos cariño, porque también en el conflicto vamos a dar las dos situaciones, se van a dar las dos situaciones. Cuando nosotros tenemos una situación conflictiva, probablemente es porque la situación de agresividad está ganando a la situación de amor y de cuidado y de cariño con las personas. Estos serían los dos impulsos, las dos emociones humanas, dar amor y dar agresividad. El amor y el odio, que tenemos todos dentro de nosotros. Solo falta observar una guardería cuando vemos, ¿no?, a los niños que se pegan y también que se abrazan. Ellos se dan amor y también se dan agresividad constantemente, y lo vemos en la infancia como algo natural. Vemos que nuestro hijo viene con un moratón, o que nos dicen en la escuela que nuestro hijo ha pegado a alguien, y esto lo vemos como normal. Pero también sucede en el mundo adulto, no cambia tanto. Lo que pasa es que quizá las personas nos hemos reprimido un poco más y no expresamos tan fácilmente estas emociones de una manera tan rápida, en un mismo día, de una manera tan expresiva. Pero si nos fijáramos bien en nuestro lenguaje, probablemente sería parecido. En una situación de conflicto, mucho más. Hoy la conversación que vamos a tener parte de esta idea, de cómo en una situación de conflictos podemos construir paz. Y podemos construir paz porque sabemos trabajar con nuestra agresividad y aceptar esta agresividad, y porque aceptando esta agresividad pues podemos trabajar también formas de comunicación y de diálogo pacífico. Lo vamos a hacer con dos ideas básicas. La primera idea básica es precisamente esto, aceptar nuestra parte agresiva. Y la segunda idea básica es entender que muchas veces, más que la razón, vamos a necesitar también pensamiento. Y lo vamos a hacer también con 3 recomendaciones. Vamos a empezar por la primera recomendación. La primera recomendación parte de la idea de que siempre tenemos que abrir la puerta al diálogo. Nosotros siempre tenemos que dejar que la otra persona, por mucho conflicto que tengamos, si quiere hablar con nosotros, pueda hablar. No cerrarnos los temas. Normalmente, si queremos a personas con las que tenemos conflicto y hay temas que son delicados, pues decimos no vamos a tocar este tema y no hablamos sobre este tema. Pero el no hablar sobre un tema entre personas que tienen confianza, entre personas que se quieren, significa en realidad limitar la comunicación, limitar la conversación entre unos y otros. Y el consejo que yo daría, esta recomendación, es que abramos siempre la puerta. Siempre podemos hablar. Y para poder hablar uno tiene que estar preparado para hacerlo y podérselo comunicar al otro. Yo estoy preparado para hablar contigo, te abro la puerta, aunque sea de un tema delicado, aunque sea de un tema que no pensamos igual. ¿Por qué? Porque pensar igual no es necesario. Podemos hablar juntos y no pensar igual. Podemos dialogar juntos y no dialogar lo mismo. Y esta es una idea básica. Pensar igual no es necesario entre personas que dialogan. Después de esta idea básica, vamos a pasar a la segunda recomendación. La segunda recomendación es cómo vamos a comunicarnos. Debemos comunicarnos de una forma que la otra parte se sienta bien recibida. Y para que la otra parte se sienta bien recibida, lo que debemos hacer es primero escuchar. Escuchar qué nos está diciendo. Y para que la otra parte vea que nosotros la estamos escuchando, lo que vamos a hacer es repetir
aquello que nos está diciendo, evidentemente resumiendo y diciéndolo de una manera mucho más breve con un lenguaje neutralizado, sin tanta carga negativa normalmente si la persona nos envía carga negativa. La forma de hacerlo sería poder formular la frase inicial, si te he entendido bien. Si te he entendido bien, lo que me quieres decir es esto y esto y esto. Y ahí empiezo un diálogo distinto, porque empezaré hablando yo, después de que tú hayas hablado, sabiendo que te he entendido y tú también sabes que te he entendido. Y podemos pasar a otro nivel. Ya no tenemos que estar en una discusión infructífera, porque cada uno intenta que el otro le entienda. Ya hemos pasado el nivel de podernos entender. Esta segunda recomendación viene muy ligada a la tercera recomendación, que es cuando se habla de la técnica de asertividad. Siempre decimos, bueno, cuando hablamos con otras personas debemos ser asertivos. Ser asertivos entendiendo que vamos a decir aquello que queramos decir de una forma correcta y que esta forma de ser asertivos y de comunicar sinceramente lo que pensamos de una forma educada y correcta, pues va a aumentar nuestra autoestima. Pero ser asertivo siempre no es posible, porque para ser asertivo el punto más importante es que debemos aceptar que a la otra persona igual lo que vamos a decir no le va a gustar, si no es mejor no ser asertivo. Por ejemplo, en una cena de Navidad, si a nosotros nos invita nuestra suegra o una amiga, alguien a quien queremos, y nos ha preparado un plato con mucho amor, con mucha emoción, y no nos gusta, pues realmente en ese momento ser asertivo y decir, bueno, no te ha quedado muy bien, pues probablemente no sea la mejor manera de comunicar. Porque sí, hemos dicho lo que pensábamos, pero realmente lo que pensábamos iba bien encaminado. Estábamos dando un mensaje, que nosotros estamos preparados para que esta persona se sienta mal este día y nuestra cena va a ser igual a partir de este momento. Por tanto, tenemos que ver que no siempre es bueno ser asertivo. ¿Cuándo sería bueno ser asertivo? Es bueno ser asertivo cuando realmente yo tengo que dar una información. Por mucho que a la otra persona le duela esta información, tengo que darla, porque ahí voy a combinar estas dos emociones de las que hablábamos y bien combinadas, esta emoción de amor y esta emoción de odio. ¿Por qué? Porque cuando soy asertivo, normalmente siempre doy una información agresiva. Es muy fácil ser asertivo diciendo cosas bonitas, casi ni necesitamos la técnica, ¿eh? En cambio, cuando yo soy asertivo y doy una información desagradable a una persona, utilizo la agresión. Si yo le doy una información a una persona desagradable sobre sus resultados académicos, sobre su estado de salud, sobre una condición de su higiene, etc., pues doy una agresividad, pero es una agresividad muchas veces necesaria. ¿Por qué? Porque la parte positiva, la parte de amor, es el objetivo. El objetivo es de cuidado, de que esta persona pueda realmente mejorar. Y por eso doy agresividad. No doy agresividad sin sentido como en la cena de Navidad, sino que doy una agresividad para que esta persona pueda mejorar. Uno puede mejorar sus platos de cocina en muchos otros momentos. No necesitamos la cena de Navidad para esta situación. Tanto ahí tendríamos las tres recomendaciones iniciales. La primera, que parte de la idea de abrir siempre la puerta al diálogo. Nosotros tenemos que pensar que podemos abrir la puerta porque no necesitamos pensar lo mismo con las personas con las que estamos dialogando y que normalmente cuando tenemos conflictos es porque no pensamos lo mismo y aceptar la diferencia es un punto importante. La segunda es cómo nos vamos a comunicar. Por tanto, empezar escuchando y diciendo si te he entendido bien. Y la tercera, mirar cuándo es bueno ser asertivo, pero no siempre es bueno ser asertivo. No es una técnica que siempre la debamos utilizar. Tanto con estas tres recomendaciones llegaríamos a la segunda idea básica, que es la idea de que solamente con la razón, pues no estamos en el camino para encontrar acuerdos, que la razón no es el camino para encontrar acuerdos. Porque
realmente, si nosotros nos quedamos en una situación de conflicto solamente con los razonamientos de cada una de las partes que tienen conflicto, vamos a ver que todas tienen razonamientos. Muchas veces todas tienen elementos legales, elementos de tiempo, muchos elementos objetivos que darían la razón a uno y a otro dependiendo de la perspectiva de la que van a hablar. Pero hablar solamente desde la razón no van a encontrar un punto de encuentro con la razón. Nosotros, y yo como mediadora, en este caso, lo que hago cuando trabajo con personas en conflicto es que intento bajar de este razonamiento realmente a otros aspectos de necesidades humanas, aspectos de emociones, y a este razonamiento que básicamente es lo aspecto, ¿no?, de qué es para cada uno lo correcto y cómo razona cada uno lo correcto, bajo a qué necesita cada persona. Ya dejo de hablar de las situaciones correctas y bajo de las necesidades de las personas, a los intereses de las personas. Y ahí, cuando bajamos a los intereses de las personas, podemos ver que vamos a hablar también de sentimientos, de emoción, y vamos a juntar emoción y razón. Para hacerlo, querría poder expresar, ¿no?, hablar sobre una historia que todos tenemos y hemos conocido de pequeños, quizás los que somos más de cultura católica, cultura cristiana, que es la historia del hijo pródigo. La historia del hijo pródigo parte de un padre que da la herencia a sus hijos y le da a cada hijo pues la parte que le corresponde, y el hijo menor le lleva la herencia, se va del país y pues vive la vida, olvidado ya y olvidando la familia, y se encuentra en un momento dado que ya se ha gastado el dinero y quiere volver a casa del padre, pero no quizá ya como condición de hijo, no se siente que pueda hacerlo como condición de hijo, sino quizá para trabajar en casa del padre. Cuando el padre lo ve llegar, lo ve caminar, el padre se conmociona, se emociona, y esto es importante, El padre ve a su hijo y nota este sentimiento y está muy contento. Y al ver este sentimiento de su hijo, pues que le provoca el hecho de que su hijo le haya venido a ver, lo que hace es decir a todo el mundo que van a celebrar una fiesta. Y cuando están celebrando la fiesta, viene el hermano mayor, el hermano que se ha quedado con el padre, y cuando ve esta situación siente injusticia, porque piensa: yo todo el tiempo aquí, trabajando codo a codo con mi padre, y este hermano que se ha ido es recibido por mi padre con más emoción que yo mismo, ¿no? Y se lo habla al padre, y el padre va a hacer muy bien la división entre la razón y estos intereses y emociones, ¿no? El padre le dirá: tú eres el hijo que ha estado conmigo y por tanto lo mío es tuyo, y se lo dice así, pero estoy contento y estoy feliz de que mi hijo haya venido a verme. Y por tanto son dos situaciones diferentes. Una es la emocional: yo estoy contento porque mi hijo, que no sabía dónde estaba, ha vuelto a verme, pero en cambio tú eres el hijo que ha estado conmigo y también te quiero. Puedo dividir estas situaciones, pero puedo también integrarlas porque tengo un sentimiento amoroso en las dos direcciones. Ahí podemos ver que si realmente solo nos fijáramos en los aspectos de la razón, nunca podríamos entrar en el camino de la paz. Por tanto, el final de esta conversación con ustedes es que realmente la paz no se construye solamente con la razón, y que el camino de la paz no es simplemente la razón. Para buscar la paz, la razón no es el camino.